desde la ciudad de Nueva York, Rosendo Tavares Villalobos. Buenos días, José Luis Mendoza. Saludos a Nayib, a Felipe, Aníbal, Julieta, Hundo, Josefina. Bienvenido, Bienchi Rodríguez, a toda la Z101, a todo el gobierno de la mañana. Bueno, aquí estamos dando seguimiento a algunos acontecimientos. Me estoy escuchando yo mismo, así que eso me crea alguna dificultad, pero vamos a tratar lo mejor posible de sacar adelante este reporte. Primero, destacar la designación ayer por parte del presidente de los Estados Unidos, la joven dominicana Yulisa Reynoso, 46 años de edad, va a ser la embajadora de los Estados Unidos ante España. Eso es definitivamente histórico. No es la primera vez que ella representa a Estados Unidos como embajador ante un país. Ya lo había hecho en Uruguay durante la presidencia de Barack Obama, pero la verdad que esto significa un reconocimiento muy importante del presidente Biden a una mujer que se ha preparado para participar en la vida política y en la vida institucional de los Estados Unidos. Yulisa Reynoso no nació en Estados Unidos. Ella viajó de niña con su familia y se ubicaron a vivir en el sur del Bronx. La zona de Estados Unidos y sobre todo el barrio de Nueva York, considerado como el más pobre de la gran ciudad, el sur del Bronx. Pero aún allí aparecen oportunidades para todo el que viene a este país y quiere hacerlo bien. Primero, sus estudios, su paso por las escuelas primarias, secundarias de la ciudad de Nueva York fueron excelentes y le validaron para que recibiera una beca e irse a estudiar abogacía a la Universidad de Harvard, de donde se gradúa. Luego va a Cambridge, en el Reino Unido, establece otros estudios especializados. Luego va a la Universidad de Columbia, en Nueva York, y allí también se gradúa, siempre con notas sobresalientes. 3 de las principales universidades del mundo, Harvard, Cambridge, Columbia. Definitivamente esto le da a ella un currículum académico y un currículum profesional definitivamente extraordinario. En la actualidad ha estado desempeñando, y fue una designación que se hizo desde antes de que los Biden llegaran al poder, se ha estado desempeñando como la jefa del gabinete de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, pero el presidente ha entendido que España, un país tan importante de habla hispana, bueno, pues una figura como la de Yulisa encaja perfectamente para ir a representar a Estados Unidos, y hoy estamos recibiendo los dominicanos y el mundo la grata noticia de esta designación que definitivamente coloca a la comunidad dominicana en un nivel que es acorde con lo que ha sido el empuje de esta comunidad, considerada una de las comunidades migrantes más importantes en los Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con los latinos. Los dominicanos somos la principal comunidad inmigrante en el estado de Nueva York y estamos entre los más importantes también a nivel de todo Estados Unidos. O sea que esta designación es definitivamente muy gratificante y es ejemplarizante para jóvenes que viven en este país y para otros que están por llegar. Aquí hay oportunidades, las puertas están ahí abiertas. Usted solo tiene que prepararse, tocarlas
y si usted está preparado para eso, esas puertas se van a abrir en un determinado momento. De eso no hay ninguna duda. Por otro lado, tocar el tema otra vez de la Perdone la interrupción, escúchenme. El último estudio de Weekly Magazine señala que las dos expresiones migratorias latinoamericanas de mayor, por lo menos, incidencia, ¿verdad?, en Estados Unidos son la mexicana y la cubana. Bueno, don Álvaro, son comunidades definitivamente más grandes que las dominicanas. La mexicana, por la misma proximidad fronteriza, bueno, pues aquí hay una comunidad mexicana muy grande. Yo diría que más de 20 millones de mexicanos estarían viviendo en los Estados Unidos. Y la comunidad cubana también, sobre todo por razones políticas, históricas, es una comunidad sumamente importante, y podríamos decir que económicamente entre los latinos el impacto de los cubanos en la economía de Estados Unidos es el más importante de todos. De eso no hay ninguna duda. Los cubanos han aprovechado también la oportunidad de venir a Estados Unidos y han decidido trabajar, prepararse. Políticamente son una de las comunidades más representativas en estados como Florida, como New Jersey. Hay comunidades cubanas donde la mayoría de autoridades provienen de esa comunidad, de generaciones que ya han nacido en Estados Unidos. Y en lo que se refiere a la política en Washington, también han tenido una cantidad importantísima de representantes. Cabe señalar el caso del senador Bat Menéndez, aquel involucrado en los acontecimientos con el doctor Salomón Mergen, que es probablemente el latino con más poder en el Congreso de los Estados Unidos como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de este país. Los cubanos son los más importantes en cuanto a impacto político y en cuanto a participación en la economía de Estados Unidos, pero los mexicanos son los más numerosos de todos y ya están esparcidos por diferentes estados de la Unión Norteamericana, sobre todo en estados del oeste y de la costa suroeste, Texas, Arizona, California, esa zona allá, pero ya se han expandido también hasta Nueva York y en New Jersey. Hay una ciudad en New Jersey, Union City, North Bergen, West New York, donde los cubanos son realmente la fuerza hispana preponderante, tanto política como económicamente. Ahora, hablando de la situación del coronavirus, que le hemos estado dando seguimiento, ayer 3 acontecimientos, luego de que nosotros hiciéramos nuestro reporte en el gobierno de la mañana. Primero, el Centro de Control de Enfermedades ya está reimponiendo medidas y está aconsejando ante la presencia peligrosa de la variante Delta, que a propósito hoy en República Dominicana se va a dar el informe de los últimos análisis que se han hecho en laboratorios brasileños y estamos a la espera de si efectivamente la variante Delta ya está circulando en la República Dominicana. Pero aquí, con referencia a la variante Delta, como decíamos, el Centro de Control de Enfermedades ha aconsejado, porque el Centro de Control de Enfermedades no establece medidas, ellos hacen recomendaciones. Luego depende de las autoridades estatales y federales decidir si aplican esas medidas que ellos recomiendan. Pero ellos están recomendando que los vacunados con 2 dosis vuelvan a utilizar mascarillas ante la circulación de la variante Delta. Los casos ya se han multiplicado en más de un 47% y las hospitalizaciones también están creciendo. Y ellos entienden que aunque usted esté vacunado, usted podría reinfectarse
e incluso podría hasta contaminar a otras personas, y por eso están haciendo esa recomendación. Eso por un lado. Por otro lado, el Departamento para Asuntos de los Veteranos, que es el segundo departamento más grande en la Administración Federal de los Estados Unidos, con más de 280,000 empleados, bueno, pues ha ordenado que todos los empleados de ese departamento obligatoriamente tendrán que vacunarse. Tendrán que llegar a las 2 dosis, y el que no lo quiera hacer, bueno, pues tendrá que trabajar todos los días con mascarilla durante todo su horario de trabajo, pero además tendrá que someterse también a pruebas diarias prácticamente de coronavirus. Todas las medidas que se están tomando en un país poderoso, en un país que tiene mecanismos de control extraordinarios, en un país de la categoría, ¿verdad?, de la vigilancia epidemiológica y de los mecanismos de instrumentación de lucha en Estados Unidos. Sin embargo, eso no se hace en República Dominicana, donde cada día se abren más las posibilidades de contagio, donde hay ahora mismo un verdadero desorden, donde el Gabinete de Salud, a mi juicio, y el Ministerio de Salud Pública no están cumpliendo con su deber, y estamos en presencia de una actuación indisciplinada, inconsecuente y sumamente peligrosa. Por eso, don Álvaro, yo toco este tema, y en los últimos días lo he estado tocando en función de lo que está pasando aquí en Estados Unidos y de lo que está pasando en otras partes del mundo, precisamente porque veo una tranquilidad que a mí me resulta hasta extraña en República Dominicana con respecto al tema del coronavirus y de la peligrosísima variante Delta, que ya está preocupando en prácticamente toda América Latina. Se está reportando circulación comunitaria en Brasil y Paraguay, y todavía ya continuamos con autoridades diciendo que, bueno, ya estamos preparados para identificar todas las variantes. Ya tenemos un laboratorio listo para eso. Eso es importante, es bueno, porque podremos más rápido conocer lo que está pasando con respecto al coronavirus y las diferentes variantes que circulan en el país. No es cierto, Rosendo, que no es cierto que eso se soluciona de esa manera. Todas esas pruebas tienen que ser enviadas a Atlanta. En Atlanta están los laboratorios más importantes del mundo, y específicamente en Atlanta están los centros más importantes del mundo para la ubicación de las epidemias y de las diferentes expresiones que éstas puedan tener. ¿O es que nosotros ahora tenemos ya la manera de determinar cuáles cepas andan rondando? No, eso tiene que ir a Atlanta. Eso precisamente, don Álvaro, es la preocupación. No se trata solo de identificar la cepa, se trata de la capacidad que tengamos para enfrentar un nuevo rebrote de la pandemia ante una corriente tan peligrosa como la Delta, que ya usted ve lo que está ocasionando y cómo en Estados Unidos están reculando en políticas que hace varios meses la cambiaron porque entendía que las cosas iban bien. Ya yo hablaba del tema del Departamento de Veteranos, que es el departamento que atiende todo lo de los beneficios sociales a los ex militares y a sus familias en los Estados Unidos. Pero en lo que se refiere ya a nivel del gobierno central, pues para mañana jueves está pendiente ya. Ayer se hizo el anuncio desde la Casa Blanca que la situación se estaba evaluando, pero que para el jueves
el presidente Biden podría estar ordenando la vacunación de todos los empleados federales de este país. Cuando hablamos de todos los empleados federales, estamos hablando de una nómina de 2.1 millones de empleados. Estos son los empleados de las agencias federales centrales del gobierno, 2.1 millones. Y a propósito me llamó la atención, yo salí a buscar ese dato y encontré que se trata de 2.1 millones de empleados federales. Y entonces me fui a la nómina, al último reporte de la nómina pública del gobierno de la República Dominicana, y me encontré con que allá tenemos casi 600,000 empleados públicos a esta fecha, unos 240,000 y pico. Hubo una baja de unos 20,000 con el cambio de gobierno, pero no se sabe a este momento de cuánto se trata. O sea que allá tenemos una cuarta parte más o menos de empleados públicos, de los empleados públicos federales que hay en Estados Unidos a lo largo de sus 50 estados más Puerto Rico, y un país con más de 330 millones de habitantes. Escúchame otra vez brevemente que te interrumpa, Rosendo Tavares Villalobos. Es que hay una relación, como tú señalas. Bueno, tenemos nosotros aquí tantos en el empleo público que se asemeja al de los Estados Unidos en ese asunto de los veteranos, ¿verdad? Que es una cosa tremenda, porque es un país que ha estado en guerra toda la vida, desde su independencia a hoy. Afortunadamente, este presidente consciente ya va a completar la retirada de Afganistán y ahora va a la retirada de Irak, porque los Bush llenaron el Medio Oriente de militares estadounidenses y han muerto jóvenes para hacer 80 cementerios y el desastre económico ha sido enorme. Y ahora tenemos este hombre consciente de qué hace Estados Unidos allí con sus jóvenes muriendo. Lo que yo quería decir es también que si se ve, por ejemplo, la gran cantidad que hay aquí de empleados públicos en relación con la gran cantidad de empleados públicos a esos niveles en Estados Unidos, se debe a que en Estados Unidos hay más posibilidades de trabajar. O sea que no hay la necesidad de buscar el empleo, ¿verdad? A nivel de la administración pública, a nivel federal, ¿verdad? Porque tienen muchas posibilidades. Es el país más desarrollado del mundo. Sin embargo, en República Dominicana hay que buscársela a niveles que no son necesariamente la administración pública. Yo, don Álvaro, cuando así trataba de establecer la comparación, pensé en eso. En este país ciertamente hay un aparato productivo que emplea a mucha gente. Ahora incluso se necesitan millones de gente para trabajar y no hay. Usted va aquí a cualquier tienda, a cualquier negocio y usted se encuentra con el letrero en la puerta que dice now hiring, o sea, estamos contratando, pero la verdad es que se le está haciendo difícil a muchas empresas y a muchos negocios de este país conseguir trabajadores. La pandemia afectó mucho ese sector y luego las medidas sociales, sobre todo de compensaciones económicas del gobierno, ha hecho que mucha gente prefiera mantenerse en su casa hasta que terminen esos programas de ayuda, porque a veces reciben más por esa vía que lo que pueden recibir trabajando en un negocio, y eso se ha convertido en un inconveniente. Y ciertamente, don Álvaro, como decíamos, porque el aparato productivo de aquí es muy eficiente, pero además porque aquí, independientemente de que sea una oficina gubernamental, donde se necesiten 10, solamente van a trabajar 10, no van a trabajar 50 ni 100. Son muy estrictos en ese sentido aquí. En República Dominicana tenemos esa situación de que el gobierno tiene que convertirse en la principal fuente de empleo, porque las empresas dominicanas no crecen
no contratan a mucha gente y es un aspecto que se ha mantenido prácticamente estacionario durante muchísimos años en el país, y esa es una realidad que realmente está ahí. Por otro lado, ya para terminar, hoy se instala en el gobierno de Perú Pedro Castillo. Coincide su juramentación con el 200 aniversario de la independencia del Perú. Es un presidente que llega en medio de una situación bastante difícil, muy confusa. Sale de unas elecciones en las que él gana con un 50.1% y la candidata perdedora Keiko Fujimori saca un 49.8%. Ya se realizó la elección para el Congreso, se realizó previo a la toma de posesión, y resulta que el Congreso queda en control de la oposición, sobre todo del mismo partido de Keiko Fujimori. Pedro Castillo, un profesor rural que baja desde los Andes, desconocido prácticamente por las élites de Lima, bueno, pues tiene una dura tarea por delante. Un Perú políticamente dividido de manera dramática, con una inestabilidad política que en el último quinquenio 2016 a 2021 ha tenido 4 presidentes, comenzando por Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar al año y pico de estar gobernando, acusado de corrupción, luego Martín Vizcarra, luego Manuel Merino y finalmente 4 presidentes, y se llega a esta elección ahora donde Pedro Castillo es electo en medio de una situación, tú hablas con razón de la situación difícil que hay en Ecuador, el país dividido políticamente y los demás problemas que ya conocemos en el orden socioeconómico, cultural, etcétera, ¿verdad? Pero a esa oligarquía limeña, a esa oligarquía tradicional, a esos grupos de poder, a esos elitistas, a esa gente que no concibe que un campesino con un sombrero que se autodenomina marxista, profesor urbano, profesor del campo, el desconocido Pedro Castillo, sea el próximo presidente, o mejor dicho, el presidente de Perú. El principal reto que tiene él, aparte de las cosas que tú has señalado en las que vive Perú, el principal reto es tratar de evitar que lo maten. Es una situación para él, don Álvaro, difícil. La situación de Perú, políticamente hablando, es bastante inestable. Pero en definitiva, los peruanos de abajo, que fueron los que lo llevaron a él al poder, decidieron escoger a uno de ellos para que dirija sus destinos y para que dirija al Perú. Y yo creo que precisamente por lo que ha pasado en ese país, un país de los más importantes de la América Latina y de la América del Sur, con una economía muy poderosa, pero que políticamente la situación política se ha superpuesto a todo eso. Yo creo que independientemente... Escúchame que interrumpa ese análisis internacional que tú estás haciendo. Tremenda presentación tuya, tremendo trabajo tuyo desde el extranjero. La situación de Castillo se parece a la de Luis Ignacio Lula da Silva, que de repente llegó un obrero. En Castillo es un campesino, en Lula era un obrero metalúrgico, que se abrió paso, lo protegió el pueblo, lo apoyó el pueblo y se convirtió en Brasil, el país más poblado de América Latina y uno de los más poblados del mundo. Se convirtió en presidente. De ahí en adelante, como no pudieron eliminarlo, se dispusieron a evitar que regresara. Y había unas elecciones programadas, y cuando él regresó para integrarse a la campaña,
tenía el 87% de aprobación. Ganador seguro. Lo metieron preso, lo humillaron, evitaron que fuera a esas elecciones y la cárcel continuó para él hasta que ciertas presiones internacionales de ciertos gobernantes poderosos, después los mencionaré, tengo 5 en turno, ¿verdad? Lo tuvieron que sacar de la cárcel y ahora todos los tribunales lo han exonerado y él va hacia la presidencia de nuevo. Pero te quiero decir que en cierto modo, guardando las distancias, el caso del campesino Carlos Castillo se parece al del obrero Lula. Se parecen, don Álvaro, con una diferencia primaria. Lula llega al poder a Brasil abrazado por el que era el partido más poderoso en ese país, el Partido de los Trabajadores, y Lula llegó como el líder de ese partido. En el caso de Pedro Castillo, él llega a la presidencia de Perú como candidato de la boleta de un partido que ni siquiera era el suyo, Perú Libre. Lula llega un partido apoyado por un partido, porque era la misma situación, de rechazo social, de rechazo elitista, etcétera. Un partido comunista. El partido ese de los obreros era considerado por la oligarquía brasileña como un partido comunista. Así mismo es, don Álvaro, pero definitivamente yo creo que Perú habrá entendido que necesita darse una oportunidad para sobrepasar la situación de inestabilidad política y social de los últimos años, y cuando usted viene a ver, Pedro Castillo puede convertirse para Perú en la necesidad que se convirtió Lula para Brasil. Así que gracias a todos y mañana estaremos de nuevo en contacto con el gobierno de la mañana.